Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este debate de la materia de Historia y Filosofía del Derecho. Este debate trata sobre la Revolución Americana y el derecho indiano. Hablaremos de lo que fue y de lo que trató y las causas de la Revolución y lo que fue el derecho indiano. Para primero, vamos a nuestros debatistas darán sus argumentos y sus ideas. Pero primero que nada, daré una introducción de lo que fue la Revolución Americana. Este conflicto fue una revuelta colonial en la metrópolis inspiradas en las ideas ilustradas por los europeos. Los colonos decidieron defender sus derechos frente a los británicos, aunque esta guerra continuó por 7 años, fue una guerra muy violenta. Esta batalla inició el 17 de abril de 1775 hasta Johncourt, Virginia, 1789, donde fue la última batalla, pero siguieron algunos combates en otoño de 1791. Bueno, dado inicial esta pequeña revolución, este conflicto fue un conflicto muy armado, dando muchos eh, asaltos, como cuando votaron en Boston. Esta fue una pequeña ilustración. También daremos de lo que fue el derecho indiano. Este derecho rigió en las Indias Occidentales durante la corona española. Podemos especificar dos tipos de derechos y conceptos humanos, estrictos y restringidos y amplios. Este con el concepto estricto lo llamaremos derecho indiano o ley especial indígena, lo que definimos conjunto de leyes de los indígenas, ya que este derecho fue un orden jurídico detectado en la India. Hubo un conjunto de normas incluyendo ampliamente, uniéndose hasta unificándose en el derecho castellano. Comenzaremos nuestro debate con una persona que quiera seguir el argumento de la Revolución Americana o el derecho indiano. A continuación, alguien que quiera seguir dando sus argumentos. Yo, compañero, acerca de la Revolución Americana. Según mis apuntes e investigación, el fundamento jurídico de la independencia de América se buscó casi siempre en el carácter contractual de la autoridad regia, según el derecho castellano, pero de él se dedujeron dos planteamientos distintos, aparte de otras circunstancias. El triunfo de aquella depende de gran parte del acierto con que se planteó en cada momento la cuestión, conforme en una tradición nacional multisecular y la doctrina escolástica. El Estado castellano indiano estaba integrado por dos elementos diferentes, por la comunidad y el pueblo o república. El poder era real y tenía un origen popular, no solo respecto de los españoles, sino también en cuanto se refería a los indios. Y asimismo se buscó su justificación jurídica en la doctrina de la tiranía. Según el gobierno tiránico, el rey rompe el lazo de sumisión de los pueblos, las rebeliones indígenas y al final tuvieron un fundamento racial. Gracias. Muchas gracias por sus argumentos y por su debilidad. Alguien que quiera seguir argumentando sobre este tema, que tome la palabra. El derecho indiano. El derecho indiano fue elaborado en España para la regulación de los indios occidentales. El derecho indiano conlleva a las fuentes del derecho tales como son el derecho municipal, el derecho indígena, el derecho castellano y el derecho indiano. En lo que corresponde al derecho municipal, establece las leyes que son impuestas por los reyes, en la cual se establecen las audiencias, los dominios, las audiencias públicas y la jurisprudencia. En lo que corresponde al derecho indígena, fue aceptada como por la contemplación de las religiones, de la religión católica. El derecho castellano fue con la finalidad de mantener y establecer el derecho privado. El derecho indiano sanciona a las personas de acuerdo como se van a ir relacionando en su época y en su entorno. Dada que este derecho indiano existen ciertas categorías que lo definen como el derecho esencial a la evangelización, el derecho sistemático, que fueron las normas establecidas y que se dio en el año de 1980, el derecho causístico, que son las respuestas dadas y son revisadas las autoridades americanas. Este derecho defiende mucho al derecho administrativo, dado que el derecho indiano da referencia al derecho aplicado tanto en América como en España.
es lo que debo manifestar de acuerdo al derecho indiano. Muchas gracias por su argumento creo que quedó claro sobre lo que trató de decir sobre el derecho indiano. ¿Alguien más que quiera debatir sobre el derecho indiano o algo parecido y que siga con los argumentos? Buenas noches, compañero. Yo quisiera argumentar pero sobre la Revolución Americana. No sé, puedo decir que la revolución pueden ser pacíficas, aunque a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que pueden llegar a implicar violencia, ya que al enfrentarse grupos conservadores con régimen antiguos, esto puede generar violencia, ¿no? También les puedo hablar sobre los pros y los contras que tuvieron en esa época la Revolución Americana. Los pros, la revolución pudo ser eh, firmada por Thomas Jefferson en 1918, el 4 de julio, perdón, el 4 de julio. También se puede decir que al ser un país independiente ya dejaron de darles impuestos a Inglaterra. Gracias a la revolución pudieron decretar los derechos de la libertad, derechos de expresión y derechos de comercialización. El derecho de comercialización era uno de los derechos que más querían, por así decirlo, decretar, ya que todo lo que se comercializaba era dirigido para Inglaterra. Las contras, pues todos los habitantes tuvieron que empezar su vida desde cero. Al igual manera, el país tuvo que empezar desde cero, ya que como se revolucionó, se independizaron, perdió la moneda, perdieron sus leyes, perdieron las normas. Eh, otra, otra contra, se puede decir que debido a la guerra subieron los impuestos, ya que la guerra conlleva mucha destrucción y por eso suben los impuestos para poder eh, mantener el costo de eso, ¿no? Y la revolución, como dije al principio de mi argumento, trae mucha violencia, por lo que tuvieron que afrontar la muerte de muchas personas en esa época. Listo, eso con mi argumento. Gracias por dar sus argumentos sobre los pros y los contras de la de estas revoluciones, ya que dijo que pueden ser pacíficas pero también traen muchos problemas. ¿Alguien que quiera también debatir sobre el derecho indiano o la revolución americana? Sí, compañero, listo. Yo quería enriquecer un poco más sobre la Revolución Americana, Revolución Estadounidense o norteamericana, como le quisiéramos llamar. Fue un conflicto político que se inició en las 13 colonias británicas en Norteamérica en 1765, como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica de una severa crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 Años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó un conflicto armado con Gran Bretaña que se extendió hasta el 83 cuando fue reconocida por su independencia. Estados Unidos fue el primer país en el continente americano en declarar su independencia, ir a la guerra contra una potencia europea y obtener su emancipación del control colonial. El 22 de marzo del 65, el Parlamento británico aprobó la ley del sello, en la que por primera vez estableció un impuesto a las colonias británicas en América. En octubre de ese año, las colonias se reunieron en el Congreso de la Ley del Sello y rechazaron la autoridad del Parlamento británico para imponer impuestos o leyes sobre sin que éstas representasen o el organismo. Las colonias mantenían una posición de no hay tributación sin representación. La década del siguiente conflicto político se agravó cuando el Parlamento británico impuso nuevas leyes que eran rechazadas por los colonos. Sin nada más que decir, compañero, ese era mi argumento. Compañeros, yo quiero argumentar También aquí hay personas.
él dio sus argumentos sobre su tema debido y sobre el tema que quiso hablar. Bueno, alguien que también quiera proseguir dando sus argumentos o sus ideas sobre la revolución americana o el derecho indiano, que prosiga. Yo voy a hablar sobre el derecho indiano. Cuando hablamos del derecho indiano, nos referimos a las leyes de Indias o a la legislación que rigió en las Indias occidentales, más conocidas como las islas del Caribe o de Bahamas, en la época de la corona española, la cual fue promulgada por los reyes españoles para establecer un régimen jurídico especial en las Indias, con el ánimo de regular la vida social, política y económica de los territorios americanos pertenecientes a la monarquía hispánica. Una de las características del derecho indiano es que era evangelizador, pues las tierras habían sido entregadas por el Papa a los reyes católicos con la condición de que debían evangelizar estos territorios. Y por ende, la religiosidad se vio reflejada en la normativa del derecho indiano, pues en esa época la religión tenía una fuerte connotación en los actos políticos y jurídicos. De allí que la presencia de los hombres de la iglesia en los actos de la vida pública pues era muy notoria. El derecho indiano nace con las capitulaciones de Santa Fe de 1492, firmadas por la reina Isabel de Castilla y Cristóbal Colón, las cuales contienen normas dirigidas a las tierras que se descubriera en aquel momento. La conquista de los territorios americanos y su incorporación a la corona española requería una estructura administrativa y legal para lograr un efectivo control sobre el territorio y regular las relaciones con los pueblos indígenas. El derecho indiano en sí es un conjunto de disposiciones jurídicas expedidas por los monarcas castellanos o sus autoridades delegadas para aplicarse con carácter general o particular en todos los territorios de las Indias Occidentales desde el siglo XVI, extendiéndose hasta finales del siglo XIX, a propósito de las independencias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La recopilación de las leyes de Indias de 1680 estableció el orden de prelación del derecho aplicable a las Indias. Así, el derecho indiano se conformó de normas civiles y canónicas, es decir, religiosas, especialmente creadas para las Indias, formándose el derecho propiamente indiano. A falta de disposición específica, se debía recurrir al derecho castellano civil o canónico, según fuera el caso. También se reconocieron las costumbres indígenas como elemento integrante de este orden normativo, siempre que no fueran contrarias a la religión y a las disposiciones reales. Elemento importante en el desarrollo del derecho indiano lo fueron las costumbres que podían ser criolla o indígena. La primera dirigida a los españoles y criollos, mientras que la segunda solo era aplicable a los indios. Hasta allí mi aporte en lo que es el derecho indiano. Bueno, también ella debatió, dijo y sus ideas sobre el derecho indiano, dejándolas muy claras y entendibles, pero si alguien no está de acuerdo con lo que ella ha dicho, que tome la palabra o que también diga algo sobre la Revolución Americana, que prosiga. Saludos compañeros. En este caso quisiera acotar un poco o intervenir un poco sobre los dos temas, ¿no? A ver, permítanme un ratito compartirles. Una diapositiva que tenía yo. Listo. En este caso, la Revolución Americana, me gustaría acotar y decir que nace con la expedición que hizo Cristóbal Colón. Él llegó el 12 de octubre de 1942, en este caso a las Antillas. El 5 de diciembre de 1942, Colón arribó la isla de la Española, actualmente dividida en este caso en los países de Haití y República Dominicana, ¿no? Fue donde estableció allí la primera colonia europea. En este caso, la justificación del derecho a la colonización del continente americano que se auto otorgaron los reyes de España está perfectamente expuesta en el requerimiento. La justificación del derecho, en este caso del derecho indiano, sus principales características son
que es un derecho esencialmente evangélico, sistemático y exigente, que es un derecho en el que el derecho público tiende a prevalecer sobre el derecho privado. En este caso, a los indios se les sometía siguiendo la voluntad del único Dios verdadero. Esto expresado a través del otorgamiento de aquellas tierras que el Papa había entregado a los reyes de España y fue ejecutada esta hazaña por sus representantes, las tropas y los predicadores. La ley indiana se deriva de la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la investigación de expertos. Algunas fuentes de la ley indiana incluyen, en este caso, leyes promulgadas específicamente para la India, costumbres de las Indias occidentales o municipios, en este caso españoles, costumbres criollas, ¿no? Las costumbres aborígenes, que en este caso no, digamos, no catolicismo ni las leyes castellanas o indias. Esta fase, en este caso, se extendió desde 1942 hasta 1499 bajo el gobierno único de Cristóbal Colón. Esto quería acotar yo de mi parte. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Creo que se dio a entender sobre su tema y si alguien quiere seguir argumentando sobre el derecho indiano o la Revolución Americana, que tome la palabra. Ok, compañeros, buenas noches. Bueno, ante todo yo quiero ir un poquito más atrás para hablar después de la Revolución Americana. Porque o sea, hablar de la Revolución Americana abarca todas las Américas, no solamente Centroamérica o Norteamérica o Suramérica, ¿no? Me remonto un poquito más atrás, en la conquista de Colón América. La hegemonía, ¿cómo nació, cómo empezó la hegemonía europea en América? En 1942, la hegemonía europea llega a América, invadiendo las islas del Caribe, en Centroamérica para ser exacto. Instalaron un régimen violento, saqueos, muertes, violaciones. Eh, Colón traía consigo un documento que fue redactado por los reyes católicos, que no era otra cosa más que amenazas para el pueblo, para los pueblos nativos de América. Eh, con amenazas llegaron diciendo que se sometan bajo el nombre de Dios, bajo el nombre de la iglesia, y a los que se oponían, a los que eran rebeldes, pues simplemente los asesinaban y a sus esposas las violaban, a sus hijos los esclavizaban y los vendían como esclavos. En América del Norte la situación fue aún peor, fue aún más devastadora. Allá hubo genocidio y a los pocos supervivientes los encarcelaron. Y bueno, hablando un poco de las leyes indianas, yo puedo aportar que esto nace en la India Occidental, como ya comentaba la compañera anteriormente. Esto se da justamente por el periodo, por la dominación española. Esto nace en la famosa capitulación de Santa Fe, donde donde se establecen las bases jurídicas que había de gobernar el mundo colonial. Esto también da paso a una crisis colonial empezada en el siglo XVIII, con la llegada de los generarios, ¿cómo se llamaban estos? Los Borbones, los reyes Borbones. Sí, no sé si me estoy equivocado, los, sí, los Borbones. Estos acontecimientos se dan alrededor de 1700, 1789, donde empieza ya la rebelión, que empieza primeramente en Perú, en el reino perdón, me fui un poquito de esto, en Nueva Granada, y sigue en Brasil. Esto da paso a nuevos, me perdí, perdón, mil disculpas. No sé si alguien más quiera
intervenir y darme la mano porque me fui un poco del contexto. Bueno, compañero, yo lo que voy a acortarse como sabemos que el derecho indiano fue una rama del derecho jurídico, que se trataba de textos normativos, administración pública, administración de justicia. Esto se conformó en los tiempos iniciales de América, que se emplea a un nuevo mundo en las Américas. El derecho indiano surge de la necesidad de administrar un enorme mundo colonial, a raíz que fue del descubrimiento de este nuevo mundo, porque en este nuevo mundo existían lo que era riquezas, como podemos decir, una flora, una fauna y a su vez un hombre distinto. Y por este motivo que una población tenía que ser reglamentada y disciplinada. Y es así que para la metrópolis española le tocaba organizar todo un proceso legal para una estructura legislativa con un edificio normativo y con el objetivo de que se cree una disciplina. Esto también ocasionó que el almirante y a los reyes católicos establecieron bases jurídicas con las cuales se iban a gobernar a un mundo desconocido, llamado el Nuevo Mundo. Y es así que el primer documento jurídico fue destinado a regirse a las Indias occidentales y así se basó en otros principios. Eh, y con todo esto se aprobaron también, esperaban la presencia de Cristóbal Colón para erradicar el comercio de las especies, su dignidad y su autonomía. Y nombrando a Cristóbal Colón como almirante del Mar Océano y a Virrey como gobernador. En conclusión de los derechos indianos, es un derecho castellano que nació en las Europas con el propósito de legitimizar el poder del imperio español y adueñarse de las tierras encontradas en el mundo por las Europas. Bueno, eso es lo que puedo acontecer sobre los derechos indianos. No sé, algún compañero que pueda acontecer más sobre el tema. Compañero. Ahí tal vez, compañeros, quisiera yo acotar con un poco más antes de finalizar este debate, en que los españoles, en este caso, cobraban los tributos que los indígenas, como en este caso súbditos del rey, debían pagar a la corona y a cambio debían cuidar del bienestar en este caso, de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como en este caso, su adoctrinamiento, me equivoqué, adoctrinamiento cristiano. Adoctrinamiento. Sí, gracias, compañero. Bueno, creo que ya todo quedó claro sobre este tema, lo que fue la Revolución Americana y el derecho indiano. Creo que quedó claro y debatimos sobre aquellos argumentos del derecho indiano y la Revolución Americana. Bueno, este fue un debate que intentamos darlo lo más explícito posible. Esperemos que haya sido comprendido y que haya sido entendible y que lo interpreten a su manera. Bueno, doy por finalizado el debate.